Si lo prestan a quién, no a nosotros, los sectores más pobres del país. Tarjeta Presto, Walmart, líder. ¿A qué tasa? 70, 80, 90%. La Polar, la famosa viejita que compró la plancha de 17.000 pesos y terminó pagando 970.000 pesos. ¿Cuánto es el interés que hay? Este es el sistema de mierda. Si alguien no es capaz de indignarse con estos datos concretos, que los corrobore y digan: este tipo está mintiendo. Vayan a la superintendencia, superintendencia de pensiones, vean los datos. O vean como si final. Yo trabajo 40 años en un banco y lo digo con mucha propiedad porque me interesa este tema, les duele a ellos. Porque yo cuando entré al banco, nosotros, ¿cómo ganábamos dinero en los bancos? Los más añosos, hay gente muy joven la que está acá, pero los más añosos se recordarán. Los bancos colocaban una pizarrita y decían: mercado capital, a 30 días pago tanto, a 60 días, a 90 días, ¿se recuerdan? Le pagaban un 3, un 4%. Entonces usted, si había recibido una plata, una herencia, había vendido una casa, mientras decidía qué hacía, iba al banco y tomaba un depósito a plazo por 30, 60, 90 días. El banco le pagaba un 3 o un 4%, dependiendo de la cantidad de dinero que había en el mercado. El banco entonces compraba ese dinero, se llamaba captación. Captábamos. ¿Y qué hacíamos con ese dinero? Lo colocábamos, es decir, lo vendíamos, lo prestábamos. La diferencia entre la tasa de interés que pagábamos al que lo depositaba con lo que ganábamos al colocarlo era de 1 o 2%. Eso se conoce como el spread financiero. Los bancos tenían rentabilidad al año, cuando yo trabajaba hace 40 años, del 6% al año. Eso lográbamos los rentabilidad y el banco estaba muy contento. Yo trabajaba en el Banco Sol de la Unión, estaba aquí en la sucursal, estaba el Banco Concepción, aquí al frente, que ahora Itaú. Ganábamos casi lo mismo. Cuando el banco ganaba un 8%, nos daba una gratificación especial a todos los trabajadores. ¿Saben cuánto gana ahora el banco? 23, 24% de rentabilidad. Security, Bank, de Delano, ¿le suena Delano? Penta, ¿le suena? Cubro, ¿le suena? 40% han ganado en algunos años. ¿Cómo lo hacen? Hay una máxima para los comerciantes. Para poder ganar hay que comprar barato. Cuando usted compra barato, el flujo de la utilidad que puede manejar lo favorece. Ellos compran barato. ¿Qué compran? Una mercancía que se llama dinero, pero es nuestra. Y ese dinero no es más que la expresión de humanidad que estamos dejando todos los años. Entonces, cuando ellos nos dicen: pero lo están diciendo en las encuestas, ¿por qué va a pagar a los flojos, a los que nunca contribuyeron? No se trata de eso. La discusión de seguridad social no tiene que ver con eso, porque la gente que no cotiza, que no contribuye, no es porque no quiera, siempre van a haber frescos, siempre, pero en la minoría. No compremos el discurso de las AFP, no compremos el discurso de los señores que están en el poder, que nos dicen que hay frescos, no, porque los trabajadores, nosotros que estamos, somos gente honrada. Ellos son los delincuentes, los banqueros, los que se evolúan en la farmacia. Esos son los delincuentes, los que tomaron nuestro ahorro provisional y se evolucionaron en la industria del pollo, del cerdo, del papel higiénico, de los pañales desechables. Esos son los ladrones, los sinvergüenzas, no nosotros. O sea, por lo tanto, tenemos que defender también desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista humano, que la seguridad social justamente es un derecho humano. ¿Y por qué es un derecho humano? Como decía una compañera, usted lo dijo, y voy terminando. Porque la seguridad social se halla en esa categoría, es un derecho fundamental, es decir, un derecho inalienable a la persona humana, intransferible, indelegable. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ese derecho, la persona deja de ser tal. Nosotros somos personas humanas porque estamos investidos de ciertos derechos, no sabemos muchas veces que tenemos derechos. Andamos por la calle y nadie nos puede agredir. Porque tenemos derechos consustanciales casi a nuestra condición humana. Bueno, esta gente nos ha quitado sus derechos fundamentales. Nos los ha quitado. Y no tenemos esos derechos. Entonces, cuando llegamos a la edad de la vejez, al crepúsculo de la existencia, la seguridad social nos garantizaba algo: el jubileo, la jubilación, la felicidad. ¿Por qué? También es importante que esto lo tengan presente. Porque el trabajo, en todas sus dimensiones, en el mundo capitalista, el trabajo implica de una u otra forma una suerte de calvario. Estás pagando una penitencia por las miserables condiciones en las que muchas veces laboramos. Y por lo tanto, al llegar al crepúsculo, nos liberábamos del trabajo, por lo tanto, accedíamos al jubileo, a ser libres, a hacer lo que quisiéramos, a la contemplación, a la divagación, al ocio, al derecho que tenemos todos los seres humanos al ocio, cosa que no la tenemos cuando estamos trabajando.
Bueno, por eso la versión es importante. Entonces, explico esta fórmula. Nosotros la propuesta nuestra es que en la medida que la persona contribuye 1 a 40 años, en la medida que va contribuyendo más, ustedes se dan cuenta en la columna al lado, aumenta la tasa de reemplazo. Pero pongamos un ejemplo. Si usted trabajó 30 años, va a tener una tasa de reemplazo del 70%. ¿Sobre qué se calcula ese 70%? Sobre el promedio de los 10 mejores últimos años, como sugiere la OIT, indexado a valor presente, de forma tal a evitar que ocurra lo de la pensión olate. Si usted ganaba 400.000 pesos, que ya, déjenme decirle, 400.000 pesos está por encima del 50% que he mencionado en oportunidad. Si usted ganaba 400.000, le vamos a pagar entonces una tasa de reemplazo del 70%, lo que significa que va a tener una pensión de 280.000 pesos. ¿Sí? Bueno, pero este sistema le garantiza una pensión mínima. Por lo tanto, los 280 usted va a ganar 390.177.000 pesos. Algunos han dicho que es totalmente absurdo aplicar un sentido redistributivo en un sistema de seguridad social. Y creo que eso es lo que corresponde. Porque la seguridad social supone el principio de la solidaridad, es decir, los más jóvenes financian a los más viejos. Es decir, los que trabajan financian a aquellos que no trabajan, financian a los niños, a los inválidos y a los viejos. Ese es el principio fundamental. Pero además, la seguridad social cumple con otros principios. Los que más ganan contribuyen con una fracción mayor de humanidad para aquellos que ganan menos. Los hombres a las mujeres y los sanos a los enfermos. Los invito a que hagan un ejercicio, ahora no voy a detener eso, que investiguen aquí en Concepción, que siempre lo hago en la plaza. Pregúntenle a los inválidos que encuentren ustedes con pensión de inválido, ¿cuánto ganan? Es para deprimirse. Es un sistema que es incapaz de reconocer los derechos fundamentales que tiene un inválido, incluso inválidos laborales, gente que perdió que fue inválido producto del trabajo. Las pensiones son vergonzosas. Entonces estamos en una disputa casi filosófica. La pregunta que hay que hacerse, o la pregunta casi personal, es si nos conmovemos frente al drama que están viviendo nuestros compatriotas. Termino diciendo lo siguiente: los viejos, los barrenderos de la plaza pública. Aquí en Concepción pregunté. En la mañana llegué temprano y pregunté: ¿cuánto ganan? Son todos subcontratados de las municipalidades. ¿Cuánto cree que gana usted? 80.000 pesos. Pregúntenles por qué trabajan. Si es por agrado. Tienen pensiones de 40.000 pesos, algunos no tienen pensiones. Y pregúntenle la edad, 75 años promedio. Le preguntaré en Acollí, he recorrido casi todo el país. Pero pregúntenle cosas con sentido. Si están felices, lo más importante. Ninguno está feliz. En la Plaza Constitución hace 2 años se murió un tipo a los 71 años de un paro cardíaco y lo encontraron congelado prácticamente. El 21 de mayo pasado, en Valparaíso, un trabajador laborando a los 71 años de edad. Entonces, ese es el drama al cual estamos combinados, a acabar con este sistema. Esto es una propuesta que permite, estimados colegas, pagar mejores pensiones ahora y además dignifica nuestra condición humana toda vez que nos conmovemos frente al drama de los trabajadores y trabajadoras más viejas y más viejos. No queremos que los trabajadores a los 80 años estén trabajando, como nos dicen ellos. Hay que trabajar porque ahora vivimos mucho, claro, trabajar con 5 o 6 millones de pesos como trabajan ellos, por supuesto, con 2 o 3 nanas, por supuesto que tiene sentido, pero una mujer trabajadora que no tiene jardín infantil, que no tiene párvulos de primer nivel, es una condición bastante difícil. Bueno, esta es nuestra propuesta, lo invitamos a que la conozcan mucho más, yo pido la excusa porque esto tendría que ser mucho más extenso y me comprometo que con su dirigente le hagamos llegar la cartilla, después explicar este tema del plebiscito que me parece fundamental, porque aquí no basta solamente con describir, ojo, nosotros los chilenos y las chilenas somos los mejores en América Latina para describir la realidad, porque somos los peores, lo digo con algún conocimiento causa, soy profesor, y lo digo y participo mucho en eventos internacionales. No somos buenos para hacer cambios. No somos buenos para hacer cambios. Llegó el momento de tener que hacer cambios en este país. Porque este tema es angustiante. Porque están las mujeres, especialmente las más jóvenes, su futuro es mucho más incierto. Y hay que pelear. Bueno, Luis. Luis, hemos cumplido
cumplido. La verdad es que el programa comenzaba a las 9 de la mañana, comenzamos bastante más tarde, tuvimos un hermoso pie de cueca, ¿verdad? Seguir este foro, panel, y posteriormente termina Camilo Rifo y las preguntas que ustedes tengan se van a realizar al final de la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Mi presencia aquí tiene que ver principalmente con estoy subrogando al Seremi del Trabajo y Previsión Social. De todas maneras, vale la oportunidad para agradecer a la Federación de Trabajadores Municipales de Chile por la oportunidad y por la ocasión que nos permite formular planteamientos de relevancia y de gran discusión en el presente. La primera coincidencia con Luis Mesina está en el hecho de que si la idea es construir una sociedad que es capaz de garantizar derechos, lo primero que tenemos que hacer es que la ciudadanía conozca cuáles son esos derechos. Y lo más probable entonces es que ustedes, por primera vez, o algunos de ustedes, si no la mayoría, está pudiendo tener acceso a conocer cuál es la propuesta que formula la coordinadora de UAFP. Y evidentemente, dado que lo mío es más bien muy nuevo, tengo casi la plena certeza que muy pocos de ustedes, si acaso ninguno, conoce cuál es la propuesta que acaba de enviar el gobierno al Parlamento a fin de que se discuta, propuesta que tiene el nombre de Nuevo Ahorro Colectivo. ¿Qué va a ser mi tema? Yo he venido a exponer esta propuesta del gobierno sin perjuicio de las análisis y diagnóstico que señalaba Mesina, diagnóstico que en su globalidad comparto. No obstante, quiero observar que llega un momento determinado en que los gobiernos deben tomar decisiones. Porque lo que se plantea aquí, si el tema principal de esta fase de la seguridad social, que son las pensiones, el problema del Estado de Chile son las AFP, o el problema del Estado de Chile son las bajas pensiones. Entonces, no me cabe ninguna duda de que ambos elementos, y no solo eso, también el tema que ya señalaba la vecina, remuneraciones bajas, lagunas previsionales y el conjunto de elementos constitutivos del diagnóstico. A la hora de la toma de decisiones, naturalmente que el gobierno tiene que formular opciones. Y a mi juicio, el tema central del gobierno fue que hoy día necesitamos con urgencia resolver básicamente el tema de las bajas pensiones. Y yo diría que la propuesta de ahorro colectivo precisamente apunta a resolver el problema de las bajas pensiones. Si consensuamos que el acceso a una pensión por parte de trabajadoras y trabajadores, pero principalmente el enfoque de género, de personas que nunca contribuyeron al sistema, siempre trabajaron, pero nunca remuneradamente o nunca dependientes de un empleador. Ese problema de la enorme cantidad de chilenos y principalmente chilenas, si bien no se resuelve, se aborda en la reforma previsional de la presidenta Bachelet en su primer mandato, año 2008. Ese proceso de reforma significó, en definitiva, que a números actuales, cerca de 1.472.000 personas accedieron a los beneficios de la reforma del año 2008. 1.472.000 personas, de las cuales 990.000 son mujeres y otros 500.000 son varones. Y dentro entonces de esa enorme cantidad de personas, de 1.472.000, hay personas que nunca contribuyeron, es decir, nunca cotizaron al sistema tradicional alguno. Sin embargo, hoy día tienen una pensión.
la pensión mínima solidaria. Y otras que fueron jubiladas o pensionadas por AFP, entonces esas personas recibieron del pilar solidario, recibieron entonces un aporte previsional solidario del Estado que significó mejorar en aproximadamente un 30% la pensión que tenían. Ese fue el proyecto de reforma previsional de la Presidenta Bachelet del año 2008. Es evidente que se resolvió el problema de un número significativo de chilenos. No obstante, el problema de fondo, según señalaba Messina, aún subsiste y está todavía plenamente vigente. Pero no obstante ello, el gobierno tiene que tomar decisiones. Y entonces, a la hora de la toma de las decisiones, lo que está puesto sobre el relieve es evidentemente la continuidad de un problema de pensiones bajas. Entonces, la propuesta del gobierno, que está compuesta de 3 capítulos, apunta a resolver principalmente el problema de las pensiones bajas. En concreto, primera parte o primer ámbito de la propuesta del gobierno, la creación de un consejo de ahorro colectivo. Está pensado en una constitución más bien del estilo de que hoy día tiene la Contraloría General de la República o el Banco Central. Es decir, requiere de una reforma constitucional, requiere que disponga de niveles de autonomía absoluta respecto del Ejecutivo y el Legislativo, precisamente para incorporar niveles de mayor transparencia, precisamente para facilitar que el equipo directivo de este consejo sea capaz de cumplir con las funciones que se le están asignando vía ley. Y esas funciones tienen que ver precisamente con el tema de recaudación, con el tema de administración de las cuentas individuales, con el tema de, algo ya lo señalaba Messina, con el tema del manejo de capital y de esos recursos. Entonces, primera fase del proyecto, constitución del Consejo Directivo de Ahorro Colectivo. La segunda parte, que es la medular, tiene que ver con la creación del nuevo ahorro colectivo. ¿Cómo se construye este nuevo ahorro colectivo? Algo que no mencionó Messina, pero que sí forma parte, y yo diría va al centro de una preocupación importante en nuestro país en materia de seguridad social. ¿Cuál es en Chile? Efectivamente, los empleadores no contribuyen a las pensiones de los trabajadores. Hoy día el pilar fundamental del sistema previsional chileno está dado por la capitalización individual de los trabajadores, que contribuyen un 10% mensual. Sin embargo, los empleadores no contribuyen a la cotización para la construcción de pensiones de vejez o de invalidez. Lo que hace la propuesta del gobierno entonces es gravar a los empleadores y exigir entonces la obligatoriedad de contribuir a la construcción de una pensión de los trabajadores dependientes. Tengo que decirlo de serio, ese es un golpe certero al ombligo del modelo. No son materias fáciles, ni son temas que vayan a resolverse fácilmente. Los empleadores no están disponibles ni dispuestos a que desde la decisión del Ejecutivo se siga grabando lo que seguramente ellos consideran su ganancia. Entonces, lo más probable es que alguna parte de estos proyectos, una vez más, sean traspasados a conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, menciono esto más bien no con un carácter de gravedad, pero lo menciono porque muchas veces se piensa que la no asunción de las diversas propuestas que emergen del debate público está dada principalmente por una falta de voluntad del gobierno de turno para recoger el conjunto de la propuesta que se formula. Lo cierto es que yo creo que buena parte de las propuestas que se presentaron
a conocimiento de la Comisión Bravo fueron recogidas en su plenitud. Una cuestión distinta es que el gobierno las haya considerado para los efectos de finalmente mandar la propuesta de envío. Y es precisamente porque se tiene en consideración cuáles son las contradicciones que la propia sociedad presenta, de todas ustedes conocidas. Cuál es la dificultad que tienen los gobiernos, sobre todo aquellos que plantean reformas profundas al conocimiento de la sociedad. Y esta no va a ser menos. Esta no va a ser menos porque está planteando entonces gravar con un 5% los intereses de los empleadores a fin de que estos vayan a parar a la construcción de posibilidades concretas de mejoramiento de las pensiones de los chilenos, de los dependientes. Entonces este 5% que se espera, que es de carácter progresivo, que parte con un 1% en el año 1 de la propuesta, y que luego se va construyendo a razón de 0,8 puntos porcentuales por cada año, en términos de que al quinto año, al sexto año tengamos entonces el régimen 5% de contribución de los empleadores. ¿Qué se va a hacer con este 5%? Primero, ya lo señalé, va a ser administrado y gestionado en su integridad por el Consejo de Ahorro Colectivo. Entonces, 3% de este 5% va a ir a parar a una cuenta personal del trabajador. No va a una cuenta de la AFP, ni forma parte de la cuenta de capitalización individual que tienen los trabajadores. Es una cuenta que administra y que gestiona este nuevo Consejo de Ahorro Colectivo. El 2% restante tiene características plenas de redistribución. El 2% restante. Parte de ese 2% será para la generación del Fondo Intergeneracional, que es un incremento a las pensiones de todos los adultos ya hoy pensionados y jubilados. Se estima que ese incremento va a ser en el primer año de operación de la ley, va a ser cercano al 20% de las pensiones. Todas las pensiones de los trabajadores pensionados y jubilados hoy día por AFP van a tener un incremento inmediato del 20%. Les vuelvo a insistir, este 20% sale del 2% de cotización de los empleadores. Una segunda línea de abordaje está orientada también con un enfoque de género para suplir el incremento de la expectativa de vida de las mujeres. Lo que a la hora del cálculo de su pensión, a mismo nivel con los varones, ese nivel de pensión, siempre el de la mujer va a ser más bajo, precisamente porque a la hora del cálculo su expectativa de vida es mayor. Entonces, para suplir ese diferencial, este 2% viene a construir un bono adicional para la mujer que va a representar aproximadamente un 14% de incremento. Es decir, si estamos hablando de una pensionada de AFP que ya cumplió los 65, que está pensionada, el primer efecto de intergeneracional es de un 20% de incremento, luego por el bono mujer un 14% aproximadamente. Es decir, en el primer año de operación estamos hablando que la pensionada o jubilada va a tener un incremento de su pensión cercano al 84%. Y el tercer ámbito de acción tiene que ver con la redistribución del ámbito intrageneracional. Es decir, una vez que se han destinado los recursos para el incremento del 20%, el incremento del bono mujer, se hace un cálculo y se hace una redistribución de los remanentes. Para todos los trabajadores que contribuyeron a este fondo de ahorro colectivo, al 2% del ahorro colectivo, a prorrata del tiempo trabajado, es decir, meses contribuidos en el año correspondiente.
debo señalar que la redistribución de este fondo de ahorro colectivo, que se forma con el 2%, se hace todos los años respecto del año anterior. Finalizo, esta es la forma de distribuir el 5%, reitero que es una cotización solo del empleador, los trabajadores no contribuyen, no hay incremento de cotizaciones para el caso de los trabajadores. Y un tercer ámbito de la normativa que se ha mandado a discusión tiene que ver entonces con todo un proceso regulatorio de las AFP. En el ámbito de la transparencia, en el ámbito de gestión, en el ámbito de participación, en términos de introducir mayores niveles de regulación al modelo. Esta es la propuesta del gobierno, esto es lo que se está planteando. Se estima que el primer periodo de operación del Consejo va a recibir un aporte estatal de 3.750.000 unidades de fomento, lo cual significa aproximadamente unos 100.000 millones de pesos, que son los que va a tener este Consejo para su operatividad a partir del año en que la ley sea promulgada. Esta es la propuesta del gobierno. Vuelvo a insistir en que es evidente que en el seno de la sociedad, y ya el planteamiento Mesina así lo señalaba, es evidente que en el seno de la sociedad surgen y existen propuestas distintas, pero también innovadoras. Y tengan la certeza que el gobierno no ignora ese nivel de propuestas. Pero esta es la propuesta del gobierno. Yo creo que la lucha no se acaba aquí. La lucha por acceder a propuestas de nivel de avanzada superiores o de características superiores tendrá que seguir haciéndose fuerte en el seno de la sociedad chilena. Convengamos que las propuestas que emergen de distintos sectores no necesariamente son aceptadas por el conjunto de la sociedad. Puede ser mayoritariamente aceptada, pero también puede ser rechazada por una parte significativa de la sociedad también. Entonces lo que se trata es de continuar con el debate, se trata de continuar con la discusión en términos de cómo vamos construyendo modelos que definitivamente apunten en la dirección que todos queremos y esperamos. Por de pronto, la propuesta del gobierno es la que yo le he señalado, la creación de este nuevo consejo, con este nuevo ahorro, contribución que hacen los empleadores. En Chile los patrones no contribuyen y por lo tanto hoy día se está formulando una propuesta que les obliga a formular aportes para la construcción de pensiones más dignas para todos los trabajadores de Chile. Muchas gracias. Damos las gracias a don Narciso y en este momento iniciará Camilo Rifo su exposición. Quiero que ya transcurrida estas dos exposiciones y esta última, Camilo es del Frente Amplio, movimiento autónomo, y ante ellos es un nuevo candidato a la política, a candidato a diputado, distrito 20, que es de Concepción, sin lota, todas las comunas aledañas sin lota. Pero lo importante es que veamos la visión tanto de don Luis Mesina, don Narciso, que es representante del gobierno de turno, y una visión del Frente Amplio, que es un lado a la política nueva, que no ha estado en las ligas hoy día que conocemos. Y lo importante es que las preguntas que quieran hacer la hagan por escrito ahora, con un contexto, en un papelito, en un papel, me la entreguen, ojalá no sea bastante extensa, porque la pregunta que sea concisa con una introducción y cuál es la pregunta puntual, y que sea el nombre o don Narciso, o don Camilo Rifo, o don Luis Mesina, por favor. Por favor, Camilo, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Me parece que el que se hagan estos encuentros es fundamental, no solo para
para el desarrollo mismo de la organización desde los mismos municipios, desde los trabajadores municipales, sino que también para las transformaciones de nuestro país. Y ahí es donde, claro, yo me voy a presentar también como parte del Frente Amplio del movimiento autonomista, hoy día candidato, hoy día ya oficialmente candidato a diputado por el Distrito 20, que es en el que nos encontramos. Iba a venir primero Claudia Sangüesa, que Luis la mencionaba, de Revolución Democrática y parte integrante también del equipo de Beatriz Sánchez. No pudo venir por X razón. Y en eso vengo yo también de cierta forma a mostrar la opinión que precisamente nosotros tenemos, en la cual obviamente nos complementamos un montón con lo que piensa la coordinadora Norma AFP. De hecho, Luis dijo que era en un 98% similar. Estamos buscando cuál es ese 2% en el que nos equivocamos. Pero estamos absolutamente respaldando todo el trabajo que se hace desde la coordinadora, tanto en la propuesta que se presenta como también activamente en distintos espacios a nivel de todo el país, porque creemos que es muy relevante que nos organicemos y que construyamos una propuesta alternativa de desarrollo y también, por cierto, de forma de vida. Y ahí es donde yo quiero partir. Acá, a fin de cuentas, ¿de qué es lo que estamos hablando? Es de cómo vivimos nuestro día a día. Qué capacidad tenemos como sociedad, como individuos, de otorgarnos tanto a nosotros como a todo el resto de los chilenos y chilenas una calidad de vida mejor de la que tenemos hoy día. Porque por mucho que se diga de que hay un montón de modificaciones que se le va a hacer desde el gobierno, terminan siendo modificaciones a un sistema que ya sabemos que fracasó, que está absolutamente claro, porque además su origen no es para mejorar la vida de las personas, sino que es para desarrollar aumentos en el tema económico, en las inversiones de las grandes empresas, en la concentración precisamente del poder, y modificaciones que le hagamos a ese sistema van a ser solamente parches, y acá lo que necesitamos es un cambio profundo, pero no solo un cambio en el sistema de pensiones, sino que en la totalidad de lo que se presenta hoy día en nuestro país. Porque, por ejemplo, en la propuesta se habla de ciertos puntos que son los como pilares fundamentales para su desarrollo, donde está solidaridad, igualdad, suficiencia, sustentabilidad, rol del Estado de forma activa, diálogo social, que ahí es algo que claramente este no lo tiene, porque se crea en dictadura y después todo ha sido estos maquillajes que viene haciendo la nueva mayoría, la concertación y también Chile Vamos, que no tiene ningún tipo de diálogo social. Y por cierto también la eficiencia de gastos y una administración razonable, entendiendo que si es que la administrara de otra forma el Estado,